Mi nombre es Santiago Ramírez y soy de una región llamada Villanueva, en el interior de Zacatecas. Cometí un pecado. Un pecado que me persiguió durante muchos años, incluso cuando fingía haberlo olvidado. Un error que escondí tras responsabilidades, herencias y la imagen de buen hijo que todos creían que yo era. Pero la verdad siempre encuentra la forma de hacerse oír, aunque sea en el silencio. Crecí en una finca de tierra seca y fértil al mismo tiempo. Mi padre, don Valentín, era un hombre rígido, de esos que no necesitaban alzar la voz para ser obedecidos. Bastaba la mirada. Estaba orgulloso de nuestra tierra, decía que cada grano que nacía era una bendición que no podíamos desperdiciar. Mi hermano menor, Tomás, y yo crecimos juntos entre asadas, cultivos y mañanas frías en el campo. Pero éramos diferentes. Tomás era del tipo de persona que escucha más de lo que habla, siempre con la mirada serena y los pies firmes en la tierra. Y yo era inquieto. Quería probar mi valía todo el tiempo, quería oír a mi padre decir que confiaba en mí, que un día sería dueño de esas tierras. Y ese deseo empezó a cegarme. Desde pequeño, sentía que mi padre miraba a Tomás con más ternura. Tal vez porque se parecía más a nuestra madre, doña Clara, que Dios se llevó demasiado pronto. Ella murió cuando yo tenía 16 años y Tomás, 12. Recuerdo aún el olor del té de manzanilla en su cuarto, el silencio que se extendió por la casa después de que se fue. Mi padre no lloró, no gritó, no rompió nada. Pero ya no volvió a ser el mismo. Se dedicó aún más a la finca y nos exigía como si el trabajo fuera el único remedio para el duelo. Yo intentaba impresionarlo todo el tiempo. Trabajaba hasta más tarde, tomaba decisiones que no siempre me correspondían, solo para escuchar un buen trabajo, hijo. Pero casi siempre, quien recibía los elogios era Tomás, incluso en silencio. No soportaba aquello. Empecé a sentir como si todo fuera una disputa. ¿Quién amaba más, quién merecía más, quién sería el sucesor? El tiempo pasó y mi padre comenzó a repartir pequeñas responsabilidades entre nosotros. Era como si estuviera preparando el terreno para elegir quién asumiría todo algún día. Y yo sabía que, si no me destacaba, perdería. Y yo no aceptaba perder. No después de tanto esfuerzo. La gota que colmó el vaso llegó una mañana lluviosa, a principios de agosto. Estábamos ocupados con el riego del cultivo de maíz, y yo fui el encargado de verificar las compuertas del sistema de drenaje. Estaba cansado, con sueño, y terminé olvidándome de cerrar una de las válvulas principales. Durante la madrugada, el agua se escapó sin control e inundó parte del terreno más fértil. Fue una pérdida grande, semanas de trabajo echadas a perder. Cuando mi padre bajó al campo y vio el desastre, guardó silencio por un tiempo. Respiró hondo, miró alrededor y preguntó de manera seca, ¿quién cuidó la compuerta ayer? Dudé. Por un segundo pensé en decir la verdad. Pero el miedo me invadió. Miedo a decepcionarlo, a perder su confianza, a ser visto como irresponsable. Entonces, antes de que Tomás abriera la boca, dije, fue él, padre. Tomás se quedó de verificar todo antes de dormir. Recuerdo aún el sonido de la lluvia en ese instante. Silenciosa y pesada. Como la mirada de mi hermano. Él no dijo una palabra. Solo me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Luego bajó la vista y se quedó quieto. Mi padre no preguntó más. Solo dijo, a partir de ahora, Santiago, tú te encargas de eso. Quiero orden y responsabilidad. Debería haberme sentido victorioso. Al fin, obtuve el control total del sistema de riego, la responsabilidad directa sobre una parte de la producción. Gané, a los ojos de mi padre, la posición que siempre deseé. Pero el sabor era amargo. Un veneno que yo mismo sembré. Porque, en ese intercambio silencioso, sabía que Tomás había entendido todo. Y aún así, se quedó en silencio. No me expuso. Simplemente aceptó. A partir de ese día, se fue alejando. No por rencor aparente, sino como quien entiende que ya no hay lugar para él allí. Mi padre, por su parte, empezó a confiar más en mí, a delegarme tareas mayores. Unos meses después,
comentó conmigo, con cierto orgullo en la mirada, que ya pensaba en poner mi nombre en los papeles de la finca. Dijo que era justo recompensar a quien demostraba más compromiso. Esas palabras dolieron más que cualquier castigo. Y aún así, seguí adelante, fingiendo que todo estaba bien. Sonriendo en las cenas, rezando en las misas, mirando a mi hermano desde la distancia como si nada hubiera pasado. Pero por dentro me pudría. La culpa empezó a visitarme en los momentos más inesperados, en una madrugada de insomnio, en el reflejo del espejo, en el olor de la tierra mojada que me recordaba aquella mañana. Sabía que había cometido una traición. Y el peor tipo de traición, la que se comete contra quien confía en ti sin pedir pruebas. Durante años, seguí viviendo con ese peso. A cada logro, a cada bendición aparente, la sombra de lo que hice me seguía como un fantasma que no necesitaba hacer ruido para asustar. Y cuanto más intentaba ocultarlo, más pesado se volvía. Hasta el día en que llevé en el coche a una religiosa. La historia de ella, o mejor, lo que ella me dijo, fue lo que cambió todo. Pero eso lo contaré después. Porque antes, necesitas entender qué ocurre cuando la culpa se acumula por demasiado tiempo. Y cómo convierte incluso nuestros silencios en gritos. Llevar un pecado oculto es como caminar con una piedra en el zapato. Al principio intentas adaptarte. Caminas de una forma diferente, cambias el paso, finges que todo está bien. Pero llega un momento en que ya no se puede ignorar el dolor. Conmigo fue así. Creía que podía simplemente seguir adelante, mantener la pose, honrar el nombre de la familia, pero cada gesto de bondad de mi hermano era como un cuchillo que entraba más profundo. Tomás nunca me enfrentó. Ni una sola vez. Simplemente se alejó con dignidad, como quien sabe que la verdad aparece algún día, pero no necesita gritar para ser escuchada. Eso me destruía por dentro. Porque su silencio era el mayor de los gritos. Era como si dijera, yo sé. Pero no voy a hacer contigo lo que tú hiciste conmigo. Poco a poco, empecé a percibir cómo esa culpa afectaba todo a mi alrededor. Mi humor cambió, mis relaciones también. Me volví más impaciente, más desconfiado, más frío. Con los trabajadores de la finca, fui demasiado duro. Con mi padre, evitaba conversaciones largas. Y con Tomás, evitaba hasta mirarlo a los ojos. Incluso cuando nos encontrábamos en el campo, era como si existiera una pared invisible entre nosotros. Una pared hecha de mentira. Y llegó el momento que debería haber sido el de mayor honor para mí. Mi padre convocó a toda la familia a una reunión en la veranda de la casa principal. Estaba animado, con una mirada que no había visto en mucho tiempo. Nos sentamos en círculo, como en los viejos tiempos, cuando mi madre aún vivía. Aclaró la garganta, como siempre antes de un discurso, y anunció que estaba transfiriendo la escritura de la finca a mi nombre. Mi corazón se detuvo. Todos aplaudieron, sonrieron, y yo, me congelé. Miré a Tomás, y tenía la cabeza baja. No parecía sorprendido ni resentido. Parecía, resignado. Y eso me pegó como un golpe. Debería haber estado feliz, era lo que siempre quise. Pero todo lo que sentía era vergüenza. Una vergüenza que me quemaba por dentro. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la habitación, mirando las paredes, intentando entender cómo había permitido que todo llegara a ese punto. Empecé a recordar cuando éramos niños. Recuerdo a Tomás compartiendo el último trozo de pan conmigo, aun cuando tenía hambre. Recuerdo cuando se cayó del caballo y corrí al pueblo a buscar ayuda. Éramos hermanos. Antes de ser herederos, antes de ser rivales, éramos hermanos. Empecé a preguntarme qué pensaría nuestra madre si supiera la mentira que sustenté. Si vería en mí al hijo que ella crió o a un extraño. Y entonces vino un pensamiento que me hizo estremecer, ¿y si mi padre muriera sin saber la verdad? ¿Y si pasara el resto de mi vida fingiendo que conquisté algo que, en realidad, robé? En ese punto, la culpa se transformó en desesperación. Ya no me reconocía. Tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de rezar. Porque cuando rezas con el corazón sucio, el silencio de Dios duele aún más.
Y fue en esa angustia que acepté una invitación para visitar a un proveedor de semillas que vivía al otro lado de la sierra. Un viaje sencillo, de 2 horas, pero que cambiaría el rumbo de mi vida. La carretera era estrecha, de tierra compactada, bordeada por montañas. A mitad del camino vi una figura vestida de blanco parada al costado de la vía, con el brazo extendido. Era una religiosa, con un hábito ya desgastado, sosteniendo una bolsa sencilla y un rosario colgado al cuello. Reduje la velocidad y detuve el coche. Se acercó con una sonrisa leve y preguntó si podía dejarla en el convento que estaba un poco más arriba, en la cima de la sierra. Dijo que por allí era difícil conseguir transporte. Asentí con un gesto de cabeza y ella subió. Durante los primeros minutos nadie dijo nada. Solo el ruido del motor y el crujir de los neumáticos en la carretera irregular. Pero había algo en la presencia de esa mujer, una calma. Como si trajera una paz que a mí me faltaba. Cuando llegamos a la parte más alta de la carretera, vimos el valle abajo. Y tal vez fue la altitud, o la soledad del momento, pero algo en mí se abrió. Sin saber por qué, empecé a hablar. Aún no del pecado, sino de mi infancia, de mi padre, de la finca, de las disputas veladas. Ella escuchaba con atención, sin interrumpir. Solo suspiraba de vez en cuando, como si digiriera cada palabra. Y entonces, cuando el convento apareció a la vista, como una pintura antigua entre los árboles, las palabras simplemente escaparon. Dije que había hecho algo terrible con mi hermano. Que lo acusé de algo que yo mismo hice, solo para asegurar el amor y la confianza de mi padre. Que usé la mentira como escudo y la ambición como brújula. Mi voz temblaba, mi respiración fallaba, y por un instante pensé que ella me juzgaría, que se bajaría del coche en ese mismo lugar. Pero ella solo miró por la ventana unos segundos y dijo, en un tono casi susurrado: el silencio alimenta el pecado más que la culpa. Eso me golpeó como una sentencia. Era como si hubiera leído mi alma. Seguí conduciendo en silencio, con la garganta apretada y los ojos llenos de lágrimas. Cuando nos detuvimos frente a la puerta del convento, ella se volvió hacia mí una vez más y añadió: tal vez no necesites contarle al mundo entero lo que hiciste. Pero necesitas contárselo a la única persona que importa. Y, sobre todo, necesitas escucharte decir la verdad. Ella bajó sin esperar respuesta, caminando a paso lento hacia el monasterio de piedra. Me quedé parado unos minutos, mirando el cielo gris. Sabía que ya no podía posponerlo. Necesitaba confesar. No para aliviar mi conciencia, sino porque ya no podía seguir viviendo con eso pesando en el pecho. Así que, días después, entré en la pequeña capilla del pueblo. Me senté en el último banco, respiré hondo y decidí buscar al cura. Mi cuerpo temblaba. Aún no sabía qué me diría. Pero algo me decía que, aunque doliera, era hora de enfrentar la verdad. Me senté en el último banco de la capilla con las manos entrelazadas y la cabeza baja. La madera crujía levemente bajo mi peso, pero aparte de eso había un silencio sagrado dentro. El tipo de silencio que no asusta, pero que desnuda. Un silencio que te obliga a escucharte. Respiré hondo varias veces, intentando ordenar lo que iba a decir. No había ensayado nada. Solo sabía que ya no podía seguir fingiendo. El sol entraba por las vidrieras y dibujaba reflejos en el suelo de piedra. Eso me recordó cuando Tomás y yo jugábamos a la pelota en la plaza de la iglesia los domingos, cuando todo era más simple, cuando la conciencia aún era ligera. Pero ahora el peso era otro. La carga de haber traicionado a la propia sangre por orgullo, de haberme beneficiado de una injusticia silenciosa, me corroía. El sacerdote entró con pasos tranquilos, vistiendo una sotana sencilla. Era un hombre ya mayor, pero con una serenidad en la mirada que me desarmó al instante. Caminó hasta el altar, se arrodilló unos segundos y entonces me notó. Sonrió levemente y se acercó. Me levanté con el corazón acelerado y dije con la voz entrecortada: Padre, quisiera confesarme. Pero, ni siquiera sé por dónde empezar. Él hizo un gesto suave con la mano y dijo: entonces comienza desde el punto en que tu corazón empezó a doler. Esas palabras me tocaron profundamente. Fuimos al confesionario.
Entré por un lado, él por el otro. La madera antigua chirrió levemente mientras me arrodillaba. Crucé los dedos con fuerza, como si apretarlos pudiera impedir que la voz temblara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé, con los ojos cerrados. Hace muchos años que no me confieso. Creo que no lo hacía porque sabía lo que encontraría aquí dentro, a mí mismo. Y no estaba listo para eso. El sacerdote no respondió de inmediato. Solo guardó silencio, dándome espacio para continuar. Y entonces, con la respiración entrecortada, empecé. Crecí en una finca, padre. Mi padre era un hombre rígido, pero honesto. Trabajador. Tenía 2 hijos, yo y mi hermano Tomás. Desde niño siempre sentí que necesitaba probar algo, como si la aprobación de mi padre fuera un trofeo que solo uno de nosotros podía ganar. Esa obsesión me alejó de lo que importaba. Me transformó. Y un día, cuando una falla mía causó una pérdida en la cosecha, no tuve el valor de asumirlo. Tragué saliva. Mentí, padre. Dije que había sido mi hermano. Lo acusé de algo que yo mismo hice. Y por eso perdió la confianza de mi padre. Perdió su lugar en la finca. Perdió el respeto de la familia. Y yo, gané todo. Gané el reconocimiento. La herencia. El nombre en las escrituras. Pero nunca pude acostar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Un nudo se formó en mi garganta. Las palabras siguientes salieron entrecortadas. Mi hermano nunca me enfrentó. Lo aceptó. En silencio. Tal vez por amor. Tal vez por resignación. Pero lo traicioné. No con palabras, con silencio. Y ese silencio me consume. La voz del sacerdote surgió suave pero firme. ¿Estás arrepentido? Más que de cualquier otra cosa en este mundo, respondí con los ojos llenos de agua. Daría cualquier cosa por volver atrás. Por haber tenido coraje ese día. Pero la verdad es que fui cobarde. Débil. Elegí el camino más fácil. Y destruí la confianza de 2 hombres que me amaban. El sacerdote respiró hondo del otro lado de la reja de madera. Tras un breve silencio, habló con una calma que parecía venir de otro lugar. Santiago, el pecado que más corroe el alma es el sostenido por conveniencia. Viviste todos estos años con el peso de la mentira porque tuviste miedo de perder lo que habías conquistado con ella. Pero ahora has llegado aquí, de rodillas, con el corazón hecho pedazos, y eso tiene valor. No hay cura sin verdad. No hay perdón sin entrega. Y tu arrepentimiento es una señal de que aún escuchas la voz de Dios. Permanecí en silencio, con las lágrimas corriendo, mientras él continuaba. Dios es justo, pero también misericordioso. Su perdón no borra las consecuencias, pero transforma a quien lo recibe. Tu misión ahora es restaurar lo que se rompió. No por obligación, sino por amor. Porque el amor verdadero es el que corrige su propio error, aunque nadie lo esté reclamando. Cerré los ojos, intentando asimilar esas palabras. Entonces el sacerdote dijo: como penitencia, debes hacer 3 cosas. Primero, busca a tu hermano. Dile la verdad. De la manera más simple, pero con la mayor honestidad posible. Segundo, dedica parte de la herencia que recibiste a obras de caridad, en nombre de Tomás. Elige una causa que represente su corazón. Y por último, asiste a misa durante 9 domingos seguidos, no para pedir perdón, sino para dar gracias por aún tener tiempo de arreglar lo que hiciste. Suspiré hondo y, por primera vez en muchos años, sentí que realmente respiraba. El alivio no llegó de inmediato. Pero había una luz. Un camino. El sacerdote entonces se levantó, hizo la señal de la cruz y concluyó con firmeza: ve en paz, hijo. Y recuerda, la redención comienza en el momento en que elegimos dejar de huir de quienes realmente somos. Salí del confesionario tambaleante. Me senté de nuevo en el banco, con la mirada fija en el altar. No pedí nada a Dios en ese instante. Solo agradecí. Agradecí por la oportunidad de estar aún vivo.
Por tener aún un hermano. Por tener tiempo. Cuando salí de la iglesia, el cielo estaba nublado, pero una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Tomé la carretera de regreso con una certeza: necesitaba encontrar a Tomás. Y esta vez no sería para fingir. Sería para devolver algo que nunca debía haber quitado. Volví a casa con el corazón cargado y, al mismo tiempo, más ligero que nunca. Era una sensación extraña, como si finalmente pudiera respirar, pero cada inhalación aún llevara el gusto amargo de lo que hice. El sacerdote había sido claro: el perdón de Dios ya estaba ahí, pero me correspondía a mí recuperar la dignidad de lo que destruí con mis elecciones. Y la primera de esas elecciones era una sola: enfrentar a mi hermano. Pasé la noche en vela, escribiendo y rompiendo palabras. Pensé en pedir perdón por carta, en enviar algún tipo de mensaje discreto, pero eso habría sido seguir escondiéndome. Necesitaba mirar a Tomás a los ojos. Necesitaba ver su expresión cuando dijera lo que él ya sabía, pero que nunca oyó salir de mi boca. Era lo mínimo que merecía. A la mañana siguiente tomé el coche y conduje hasta el sitio donde vivía. Un lugar sencillo, rodeado de árboles, con gallinas sueltas en el patio y olor a café fresco que se escapaba por las rendijas de la ventana. Aparqué con las manos temblorosas y el corazón latiéndome fuerte. Antes de tocar la puerta, él ya la había abierto. Me miró unos segundos, sorprendido. Y luego sonrió, como si verme allí no fuera una amenaza, sino un reencuentro. Santiago, dijo, con un tono sereno, como si mi nombre aún no le hiriera. ¿Puedo entrar? Pregunté casi sin voz. Asintió y entramos. Nos sentamos a la mesa. Me ofreció café, pero lo rechacé con un gesto. No podría tragar nada antes de decir lo que necesitaba decir. Tomás, comencé, mirando mis propias manos. Vine para hacer algo que ya debía haber hecho hace muchos años. Llegó la hora de decir la verdad. Él mantuvo la mirada en mí, paciente. Fui yo quien dejó la compuerta abierta. Fui yo quien causó esa pérdida en la cosecha. Y fui yo quien te acusó, sabiendo que estaba mintiendo. Hice eso por miedo. Por avaricia. Quise obtener lo que no era mío por mérito, sino por engaño. Y por eso, te quité todo. La confianza de nuestro padre. Tu dignidad ante la familia. Te quité el lugar que te correspondía por derecho. Se quedó en silencio un rato. Movió la cabeza, como quien confirma algo que ya sabía. Entonces dijo: Siempre lo supe, Santiago. Esas palabras me alcanzaron como un rayo. Quise preguntar por qué nunca me enfrentó, por qué aceptó callado, por qué no intentó defenderse. Pero él respondió antes de que pudiera preguntar. Porque no quería ver al papá sufrir. Porque sabía que, al final, tú tendrías que cargar con ese peso. Y la vida cobra. Más temprano o más tarde. Las lágrimas corrieron por mi rostro. En ese momento me sentí más pequeño que nunca. Perdóname, Tomás, susurré. Él extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía. Te perdono, Santiago. Pero el perdón verdadero empieza cuando reparas lo que destruiste. Lo que hagas de ahora en adelante, eso mostrará quién eres realmente. Salí de allí con una misión clara. Cumplí cada una de las penitencias que me dio el sacerdote. Volví a la iglesia durante 9 domingos, en silencio, solo para dar gracias. Usé parte de la herencia que recibí injustamente para crear un fondo comunitario con el nombre de Tomás, destinado a apoyar a pequeños agricultores de la región que habían perdido sus cosechas en tiempos difíciles, como casi nos pasó a nosotros en aquella época. Y, lo más difícil de todo, convoqué una reunión con tíos, primos y trabajadores antiguos de la finca. Conté la verdad ante todos. Dije lo que hice. Pedí disculpas públicamente. No para aparentar arrepentimiento, sino para asumir, de una vez por todas, quién fui, y quién no quería volver a ser. La noticia se difundió rápido. Muchos me juzgaron. Otros se quedaron callados. Pero la mayoría, respetó. Porque la verdad, incluso cuando duele, limpia.
Y con el tiempo ocurrió algo curioso, Tomás volvió a frecuentar la finca. Empezamos a trabajar juntos de nuevo. Al principio con cautela. Luego con confianza. Y finalmente con ese vínculo que solo conocen los hermanos verdaderos. Mi padre ya había fallecido cuando todo esto ocurrió. Se marchó sin conocer la verdad. Pero hoy, cuando miro nuestra tierra, cuando veo las cosechas crecer de nuevo, siento que, de alguna manera, también me perdonaría. Tal vez no con palabras, pero por el esfuerzo de arreglar lo que rompí. Hoy, Tomás y yo compartimos la finca. No fue necesario ningún papel. No se modificó ninguna escritura. Solo un acuerdo silencioso entre dos hermanos que eligieron el perdón por encima del orgullo. Y cada vez que paso por la antigua compuerta de riego, me detengo un instante. Respiro. Y doy gracias por haber tenido tiempo de hacer lo correcto. Porque la mayor cosecha de mi vida, no fue de maíz ni de trigo. Fue de verdad. Fue de humildad. Fue de reconciliación. A veces, la vida nos da lo que pedimos, pero cobra caro cuando no somos honestos con lo que recibimos. Y el mayor engaño es pensar que engañar a los demás nos trae ventaja. Cuando, en realidad, cada mentira sembrada echa raíces que un día asfixian el alma. Pero cuando tenemos el coraje de arrancar esas raíces de raíz, el terreno de la conciencia vuelve a florecer. Al final, todos tenemos algo que confesar. Y tal vez lo que falta sea solo el coraje de dar el primer paso. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, comenta la palabra amor y dime desde dónde me estás leyendo.